una de las primeras periodistas es María Cano, que es sui generis porque era, digamos, una periodista militante de la causa del socialismo. Entonces ella colaboró con el periódico La Humanidad, que fue como un periódico muy significativo para el Partido Socialista, que se fundó y fue una de las fundadoras de ese partido ya en el año 26, y en La Humanidad ella escribía, pero es un periodismo ya pues más que hace proselitismo, que busca adeptos y está luchando por la causa de los trabajadores, por eso a ella le decían la flor del trabajo. A partir de los 30, así como ubicándolas por décadas en los 30, muy al inicio, en 1932 entra Emilia Pardo Maña, fue considerada la primera periodista que entró a una redacción, ¿sí? Que se sentó ahí en una redacción y que pisaba fuerte, ¿no? Pisaba duro, fumaba, bebía, al igual que los otros, sus colegas hombres. Ella empezó en El Espectador con una columna que llamó la doctora Kiki, un consultorio sentimental, que era muy famoso ese formato en la época, donde la gente pedía consejo, pues era el periodista, la periodista psicóloga que daba consejos, y los de ella eran pues unos consejos delirantes, muy divertidos. Ella lo hacía con más humor, y Emilia pues empezó digamos, a ganar muchos lectores y a volverse una pluma pues destacada en el Espectador, y entonces ya a ella le asignaron pues otras fuentes y empezó a escribir ya de temas de política, de deportes, escribía de toros, de cine. En los años 40 hay un caso muy interesante que es poco recordado, que es el de una periodista polaca, es judía polaca, que es Anna Kipper, y ella llegó a Colombia cuando en la Segunda Guerra, pues salió huyendo de Europa. Ella estaba en Francia, y ella trabajaba en una agencia de noticias, la predecesora de France Press, y llegó aquí a Colombia como corresponsal de esa agencia de Havas, y luego ella vuelve, después de que la guerra finaliza, ya vuelve a Francia, nunca regresa a Varsovia, de donde es nativa, pero ella sí volvió a Bogotá y fue la fundadora de la agencia France Press. En los 40 también surge Ofelia Uribe de Acosta, que es política, o sea, es cuando también se ve esa maridaje entre la política y el periodismo, que lo vemos pues en muchos casos de figuras masculinas, también entre mujeres. Hay algunas figuras, así como María Cano con la izquierda, ¿no? Con el Partido Socialista. Luego va a estar Ofelia Uribe de Acosta, que es una liberal pues de raca mandaca, y que va a ser una liberal bastante de izquierda, porque ella también reclama los derechos de las mujeres. Es digamos, también hace este periodismo muy militante. También Migdonia Barón es otra periodista que llega a dirigir un periódico que es en Medellín, el Diario de Medellín, también en los años 50. Eran muy pocas las mujeres que escribían en los 30 y 40, por eso te digo, Emilia es un caso sui generis, porque a ella le entregaron fue una columna, sí, de esto como te dije, consultorio sentimental, porque era lo que escribían las mujeres, consejos, ¿no? Las mujeres daban consejos de moda, de cómo manejar el hogar, cómo cuidar a los niños, bueno. Y Emilia, que era un animal político también, ella le empezó a meter política a esa columna y a sátira social, y se dieron cuenta pues de que ella podía con otros temas. En los 60, por ejemplo, llegan al Espectador varias columnistas mujeres, como Inés de Montaña, Ana María
Cano, Ana María Busquets de Cano y María Antonieta Busquets de Cano, que es la mamá de Marisol Cano, y ellas escriben también al principio temas de columnas más femeninas, ¿no? De temas de mujeres, pero luego van metiéndose a temas de la vida cotidiana, de interés público, pero se tienen que ganar esos espacios, o sea. En el 61 Flor Romero fundó la revista Mujer, que esa circuló hasta el 78, pero ella también trabajó en El Espectador y fue, digamos, una periodista muy activa y escritora, luego también se dedicó a la novela. Y un caso también que no quiero dejar de mencionar de esos años 50 como columnista y del lado conservador es Berta Hernández de Ospina, que tenía una columna bastante polémica que se llamaba El Tábano, que era así pues con un estilo urticante, ella era muy crítica y era, pues, fue una columna muy popular y una conservadora pero de otro estilo, de otro corte, Sofía Ospina de Navarro, que también escribía columnas pero más amable, más de la vida cotidiana, más de consejos para las mujeres. Ella sí no se metía en política, aunque era Sofía Ospina de Navarro, pues hermana del presidente Ospina y sobrina del presidente también, entonces eran, digamos que tenían la cercanía con las familias políticas. Y de los años 60, el caso para mí más significativo, Consuelo Salgar de Montejo, en los años 60, es una de las periodistas destacadas también con una habilidad empresaria, y ella en los 70 crea su propio emporio periodístico, se puede decir, ella funda periódicos y sensacionalistas como el Bogotano, el Vespertino, y tiene hasta un canal de televisión, Teletigre. Entonces ella también venía del mundo de la publicidad, Consuelo Salgar, y fue una de las mujeres que ya al final, digamos ya en su madurez, fue perseguida políticamente cuando el Estatuto de Seguridad de Turbay, ella fue perseguida y le tocó irse al exilio. Con la creación de las facultades de comunicación también emerge ya también una generación de mujeres formadas, ya profesionales. En la Javeriana, por ejemplo, está la primera escuela, que estamos celebrando ahora los 70 años de creación de la Facultad de Comunicación y de los estudios, y que surgió con los estudios de periodismo, de la carrera de comunicación, perdón, con los estudios de periodismo, y una de las primeras egresadas fue Flor Romero de Nora. Ella fue de las primeras, como en el 51 sacó ella el título, Flor Romero de Nora, y Flor Romero también fue periodista y tuvo su propia revista a comienzos de los 60. No, yo creo que eran mujeres, más que el contexto, eran cada caso, habría que ver en los casos personales, en la formación que tuvieron, las influencias que recibieron. La misma Soledad Acosta, como comenté antes, pues fue una mujer muy culta porque pues, tuvo todas las oportunidades, una formación pues, privilegiada. Entonces tiene mucho que ver con el acceso a la educación que tuvieron, las posibilidades de viajar, de conocer otras culturas, de relacionarse, ¿no? De participar en movimientos literarios. Muchas tenían el vínculo bien fuera con la política o con la literatura, al igual que los hombres, ¿no? El periodismo siempre ha estado muy amarrado con la vida política y la vida cultural.